Buenas tardes a todos los asistentes. El webinar Motores NEMA versus IS, ¿cuál usar? En esta oportunidad, quien va a hacer la presentación es el ingeniero Edgar Condori, especialista en motores de Precisión Perú. Bueno, doy pase a Edgar. Empezamos. Unas recomendaciones adicionales. En el panel de control podrán ver en la sección de documentos la presentación para poder descargarla. Y todas las preguntas pueden ingresar sus preguntas en la sección de, a la redundancia, preguntas, y las estaremos respondiendo al finalizar, al finalizar la presentación. ¿Ok? Entonces doy pase a Edgar para que pueda dar inicio al webinar. Listo, gracias Eric. Buenas tardes con todos, gracias por su presencia en esta nueva capacitación. Mi nombre es Edgar Condori, soy jefe de producto de la línea de motores eléctricos en Precisión Perú. Bueno, a ver, esta charla vamos a tocar el tema motores NEMA versus IS, ¿cuál usar? ¿Sí? Vamos a tocar principalmente cuáles son las características de cada motor. Vamos a ver tanto eléctricamente como mecánicamente cuáles son las características que pueden ser similares, de repente en algunas son distintas, en cuáles se pueden aplicar qué características. Vamos a ver una característica tanto eléctricas como mecánicas y vamos a ver cuáles son las diferencias en una y otro caso, específicamente hablando en la norma, ¿sí? Tanto en la norma NEMA como la norma IS. Vamos a hacer una comparación entre las características eléctricas, mecánicas, dimensiones, vamos a tocar distintos puntos, ¿sí? Igual, si tuvieran alguna consulta, en la sección de preguntas lo pueden escribir y vamos a poder atenderlas al finalizar la presentación. ¿Sí? Comenzamos. Para comenzar, conceptos generales. ¿Sí? Como verán acá en el mapa, a nivel mundial existen muchas normativas. Existen muchas normativas, muchos estándares que se manejan. ¿Sí? Para lo que es motores eléctricos a nivel mundial, se habla principalmente de dos estándares. ¿Sí? Esos son los dos estándares que se manejan a nivel mundial. El primero es el estándar NEMA, es el estándar NEMA, es de la National Electrical Manufacturing Association, es el primer estándar que se trabaja, que vamos a tocar, y el segundo estándar que se trabaja a nivel mundial de motores es la IS, es la IS. Como les mencioné en un inicio, a nivel mundial existen más estándares, más normativas que aplican para motores eléctricos, en algunos casos en países, en sus propios países, por ejemplo en Brasil, en China o en otro lado del mundo, existen sus propios estándares, ¿sí? Pero en esta oportunidad vamos a hablar de los estándares que se pueden aplicar a nivel mundial y los que son más usados o los principales que se trabajan acá en Perú, en nuestra industria, ¿sí? Así que para lo que es motores eléctricos, ustedes recuerden bien en el tema de estándar o una norma que aplique para motores eléctricos, las principales que se pueden aplicar es la normativa NEMA, NEMA una de las principales, o la normativa IS, ¿sí? Esas son las dos principales que vamos a tocar en esta oportunidad, ¿sí? Vamos a detallar punto por punto cuál es la diferencia entre uno y otro y, bueno, cuál es la ventaja en cada aplicación que se puede tener, ¿sí? Para comenzar, NEMA es principalmente usado en Estados Unidos, ¿sí? Todo lo que es Estados Unidos, Canadá, México, principalmente en Norteamérica, es más utilizado la normativa NEMA, ¿sí? Y bueno, también se fue adaptando para lo que es en Sudamérica. En Sudamérica también se fue adaptando a la normativa NEMA y hay sectores, por ejemplo, minería o algún tipo de industria que ya tienen estandarizado motores NEMA en su planta, ¿sí? El segundo estándar es el estándar IEC. El estándar IEC. IEC es un estándar europeo. Es un estándar europeo que básicamente en todo lo que es Europa trabajan con ese estándar. Es un estándar que abarca casi la mayor cantidad de países en el mundo. Por ejemplo, Europa en general, Asia, África, Oceanía, parte de Sudamérica, tiene ya ganado un sitio en el tema de motores eléctricos, ¿sí? Así que diríamos que el estándar IS es un estándar que es más adaptado o se utiliza en mayor parte del mundo, ¿sí? A diferencia de NEMA, que NEMA principalmente su foco es en Norteamérica y, bueno, y en Sudamérica. En algunas partes también de África, de Asia, también son utilizados, o en Oceanía también son utilizados, pero en menor cantidad. Sí, son algunos clientes que utilizan la normativa NEMA en estos puntos, sí, pero principalmente NEMA es más utilizada en Norteamérica y Sudamérica.
IEC es el resto del mundo y también en Sudamérica. ¿Sí? Un poco para que en contexto cuáles son las principales normativas que aplicamos para motores y dónde podrían encontrar esa normativa. ¿Sí? Como lo dije, no son las únicas, pero sí son las principales que se pueden tocar. ¿Sí? Continuamos. Ya respecto al motor. Si se dan cuenta, el motor que está en la parte izquierda y el motor que está en la parte derecha, si se dan cuenta, físicamente son casi parecidas. Son casi parecidas. Por ejemplo, en ambos motores tienen un eje, ambos motores tienen una caja de terminales, ambos motores tienen carcasa, puede ser carcasa de hierro fundido o carcasa de otro material, pero si se dan cuenta, físicamente tienen la misma construcción, son parecidas. De repente, si se dan cuenta así a simple vista, uno, la caja de terminales está en la parte izquierda, el otro motor, por ejemplo, la caja de terminales está en la parte derecha, pero prácticamente son casi parecidas, ¿sí? Uno, por ejemplo, lo ve y no sabe cuál es NEMA, cuál es IS, ¿sí? Eso es lo que vamos a tocar ahora, diferenciar un poco cuál es el motor NEMA de un motor IS, pero en sí, la operación del motor es el mismo propósito, es para cumplir el mismo propósito en este caso, ¿sí? A la final, el motor lo que va a hacer es conectar la energía eléctrica de la red en un voltaje determinado que puede ser 460, 380, 220, conectan a través de la caja de terminales, a través de los bornes, por medio de efectos campos magnéticos y corrientes que producen dentro del motor, se va a tener a la salida del eje un torque. Se va a tener a la salida del eje un torque y también se va a tener a la salida del eje una velocidad, ¿sí? Velocidad de giro en el eje y torque nominal en el motor, ¿sí? Ambos motores, tanto un motor NEMA como un motor IEC, van a trabajar de la misma forma, ¿sí? Así que para el tema de aplicaciones, para el tema de funciones, de repente no se tiene en cuenta de repente si un motor NEMA no va a funcionar o un motor IS no va a funcionar. Ambos motores van a poder mover la carga, van a poder trabajar sin ningún problema, depende del dimensionamiento que requieran tener, ¿sí? Pero básicamente las diferencias van a ser principalmente físicas y algunas características que van a tomar. Pero en sí, la operación va a ser la misma. Algunos aspectos que vamos a tocar el día de hoy. Básicamente vamos a ver lo que es potencia, voltaje, factores de servicio, principalmente características eléctricas, y en la parte final vamos a ver características mecánicas, que por ejemplo la posición del montaje, caja de terminales, los frames, dimensiones, básicamente qué dimensiones se pueden manejar. ¿Sí? Vamos a ver tanto eléctrica como mecánicamente. Para comenzar por la potencia, ¿sí? Ese es el punto principal en los motores. ¿Qué es la potencia? ¿Sí? Se puede tener potencias eléctricas o potencia mecánica, ¿sí? Lo que nosotros encontramos en la placa de datos, si ustedes ven la placa de datos de cualquier motor, lo que está inscrito en la placa es la potencia mecánica, ¿sí? Ese es el dato principal que aparece en la placa de los motores y esa es la potencia que a nosotros nos interesa para que pueda mover la carga. Sí, o sea, lo que nos interesa es la potencia mecánica porque esa potencia es la que nos va a permitir hacer los cálculos para hacer que pueda mover la carga, la bomba, la faja transportadora, el molino. Sí, esa es la potencia que nos interesa. Luego existe lo que es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la potencia de entrada o la potencia de ingreso. ¿Sí? La potencia eléctrica se calcula en base al voltaje y se calcula en base a la corriente y con esos cálculos ustedes ya pueden calcular la potencia eléctrica. ¿Sí? Y ya bueno, con eso ya pueden ser los cálculos de ahorro de energía o cálculos de eficiencia energética y bueno, ya distintos cálculos que pueden tener, ¿sí? Pero para lo que es diferenciar entre un motor NEMA y un motor IEC, el tema de la potencia es la misma, el tema de potencia es la misma, la única diferencia son las unidades. Por ejemplo, los motores NEMA, las unidades normalmente están dadas en HPs, ¿sí? Las unidades están dadas en HPs, a diferencia de IS que las unidades están dadas en kilowatts, ¿sí? A la final solamente se hace un cambio de unidades nada más y ya se puede tener lo que es la comparación de NEMA a IS, ¿sí? Por ejemplo, estos formulitos ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, si tienen un motor de 100 HP, quieren pasarlo a kilowatts, solamente multiplíquenlo por 0.746 y ustedes ya tienen aproximadamente son 75 kilowatts. ¿Sí? Es una formulita, bueno, hay distintas tablas que ustedes pueden aplicar. ¿Sí? Ese es para comenzar. Como les digo, la potencia está relacionada de acuerdo al frame, de acuerdo a velocidades y de acuerdo al voltaje y corriente. ¿Sí? Pero en sí, la potencia es la misma para ambos, solamente son las unidades en las cuales se pueden medir. Por ahí, normalmente los motores IS en la placa de datos van a venir las potencias en kilowatts y los motores NEMA van a venir las potencias en HP.
Por ahí hay algunos motores, por ejemplo, normalmente motores de catálogo, motores de stock que se tienen acá localmente, que para poder uniformizar un poco, los motores IS también han puesto sus potencias en HPs. Puede ser porque HP de repente es un poco más conocido, los clientes conocen más o buscan más las potencias en HP, por eso que los motores de stock, principalmente los motores de stock que se manejan acá en proveedores locales, se pueden encontrar potencias en HPs, ¿sí? Aún así siendo motores IS, pero ya es un poco para algunos clientes que se les facilita el tema de las potencias que estén en HPs, ¿sí? Pero normalmente en IS manejan en kilowatts y NEMA en HPs, ¿sí? Eso es lo primero. Luego viene el tema del voltaje. Voltaje, frecuencia y velocidad, ¿sí? El tema de los voltajes y frecuencias y velocidades, tanto en NEMA y tanto en IS, se manejan similares valores, aproximadamente similares valores. Pero comenzando con NEMA. NEMA normalmente, como es un mercado americano, en Norteamérica normalmente los motores de catálogo se encuentran en 60 Hz. Normalmente se encuentran en 60 Hz y normalmente ustedes van a encontrar los motores de catálogo en 460 voltios o también en 230 voltios, ¿sí? Ese es en el caso de NEMA, ¿sí? NEMA van a encontrar 60 Hz, 230 voltios, 460 voltios como estándar, y en cuestión de velocidades ustedes van a encontrar motores de 2 polos 3600, 4 polos 1800, 6 polos 1200, ¿sí? Generalmente ustedes van a encontrar esos valores nominales de catálogo, ¿sí? A diferencia de IS como es un mercado europeo, en Europa normalmente la frecuencia se trabaja en 50 Hz. Esa es la frecuencia nominal o estándar en Europa, ¿sí? Y el voltaje nominal que trabajan allá puede ser en 380 voltios o 400 voltios, ¿sí? Están en esos valores. Puede ser 380 voltios o 400 voltios, pero a 50 Hz, los motores estándar de catálogo que se encuentran en Europa. Y de igual forma las velocidades, si se dan cuenta, acá ya son en 50 Hz y por ende las velocidades bajan a 3000 RPM, 1500 o 1000 RPM, esas son las velocidades nominales, ¿sí? Esos son los valores nominales que se pueden encontrar en estándar. Pero eso no quita que si, por ejemplo, nosotros nos piden un motor NEMA, pero de repente el motor NEMA lo quieren a 50 Hz. Se puede hacer, se puede fabricar, pero ya sería un motor customizado. Ya sería un motor customizado que debido a que la norma como estándar trabaja con 60 Hz, de catálogo ustedes van a encontrar estos valores. Pero si lo quieren hacer a 50 Hz, un motor NEMA tranquilamente se puede hacer, pero ya pasa a ser un motor customizado. Al igual que IS como trabajan como estándar a 50 Hz, si me piden un motor IS a 60 Hz, se puede hacer, se puede fabricar o de repente se puede validar un motor de catálogo, pero ya tiene que ser ya un motor fabricado custom o validado para esa frecuencia, ¿sí? Pero como lo mencioné, normalmente NEMA trabaja a 60 Hz y va principalmente estas dos voltajes, y en IS trabajan con 50 Hz normalmente. Sí, esa es una diferencia que por ahí podemos encontrar. Y otra diferencia por ahí que yo creo que es una diferencia importante, por ejemplo, yo pienso que es una diferencia importante, es en el tema de variación del voltaje. Sí, por ejemplo, si ustedes tienen un voltaje de red de alimentación, que puede ser 460 voltios, puede ser 480 voltios, o si es media tensión puede ser, no sé, 2300 voltios, por ejemplo. ¿Sí? Ese es el voltaje de red. Sobre ese voltaje, normalmente ese voltaje varía. Puede variar, no sé, debido a la caída de tensión, debido, no sé, a una desbalance de fase, de repente puede caer la tensión. ¿Sí? De repente en minería, por ejemplo. En minería normalmente ese voltaje de 460 a veces decae, puede llegar a 440 o 420 voltios, que normalmente pasa en esos casos de minería, que la red es un poco inestable. ¿Sí? Para esos casos, por ejemplo, en el caso de motores NEMA, el motor NEMA como estándar puede soportar variaciones de voltaje de más o menos 10%. ¿Sí? Más o menos 10% respecto a la variación de voltaje. Y respecto a la frecuencia, NEMA también puede tener una variación de frecuencia de más o menos 5%. ¿Sí? Esto está hablando respecto al voltaje nominal y respecto a la frecuencia nominal. Ojo, eso es respecto a los valores nominales. ¿Sí? O sea que si el motor NEMA es de 460 voltios, como máximo en variaciones de tensión puede soportar hasta 480 o hasta 500 voltios aproximadamente, más o menos 10%, y en frecuencia también puede soportar un más o menos 5%, ¿sí? Y a diferencia de IS, como se puede leer acá,
IS, a su vez, en el tema de voltaje, por ejemplo, si es un voltaje, llamémosle 440 voltios, 440 voltios, puede soportar un más o menos 5%. O sea, si es 440 más o menos 5 puede llegar hasta 460 voltios, un poco más, aproximadamente hasta 460 voltios. Igual hacia abajo puede soportar hasta 420. Y al igual de frecuencia. Frecuencia, por ejemplo, si tenemos un motor de 60 Hz, puede soportar un más o menos 2%. ¿Sí? O sea, 60 más o menos 2 hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? O sea, en tema de tolerancias, de acuerdo a la normativa, eso es estrictamente de acuerdo a la normativa, un IEC podría soportar menores valores de variaciones en temas de voltaje y frecuencia. Por ejemplo, IEC más o menos 5 en voltaje y más o menos 2 en frecuencia, a diferencia de INEMA, que INEMA puede soportar más o menos 10 en voltaje y más o menos 5% en frecuencia. ¿Sí? Eso tenganlo en cuenta que es algo estándar de catálogo, perdón, de acuerdo a lo que te indica la norma. Eso no quita que un motor IEC se pueda fabricar con un valor de variación de voltaje de más o menos 10%. Eso no quita, o sea, sí se puede fabricar. O sea, si ustedes me piden, quiero un motor IEC, y que cumpla con un nivel de variación de voltaje de más o menos 10% en voltaje, o más o menos 5% de frecuencia, se puede hacer. Claro que ya pasa a ser un motor custom, un motor para fabricación, o un motor de repente para validación en esos valores, pero ya sale de ese estándar, ¿sí? Porque normalmente en Europa el estándar te hablaba que respecto al voltaje nominal solamente podían soportar más o menos 5% en voltaje, más o menos 2 en frecuencia, ¿sí? Es por eso, digamos es por eso que sí se puede hacer, pero como customizado, ¿sí? Y bueno, tomando en cuenta los valores nominales que te hablan la norma, que te indica la norma, teóricamente, de acuerdo a esto, se podría decir que un motor NEMA es más robusto que un motor IS, que es un motor IS, ¿sí? Eléctricamente hablando, estamos hablando eléctricamente, se podría decir que un motor NEMA, por ejemplo, como puede soportar mayores variaciones de voltaje, tanto en voltaje y tanto en frecuencia, teóricamente podríamos decir que un motor NEMA es más robusto eléctricamente hablando, ¿sí? Pero como les digo, un motor IS también se puede fabricar a más o menos 10, pero ya sería para fabricación custom, ¿sí? Debido a esto también, por ejemplo, en casos de minería o en casos de industrias que tienen el tema de la variación de red un poco más notoria, es por eso que los motores NEMA se utilizan o se prefieren de repente en aplicaciones de minería o en aplicaciones donde la red también es variable, ¿sí? Es por eso que es debido a esta cualidad, a esta capacidad, ¿sí? Pero bueno, eso ya se puede ver de acuerdo a cada aplicación, de acuerdo a cada. Sí, ese es uno de los datos principales por el que diferencian un NEMA de un IEC. ¿Qué más? El factor de servicio. El factor de servicio se puede aplicar para ambas normativas, ¿sí? Tanto IEC, tanto como NEMA, hablan de factor de servicio, ¿sí? ¿Qué es el factor de servicio? Factor de servicio es una capacidad de sobrecarga que tiene el motor para poder usarla en cualquier momento o en momentos de repente picos, ¿sí? Normalmente los factores de servicio puede ser factor de servicio 1 o factor de servicio 1.15. Esos son los factores de servicio comunes. Para potencias pequeñas, por ejemplo, se hablan de factores de servicio de 1.25, 1.30 en algunos casos, para potencias pequeñas, ¿sí? Pero normalmente en potencias grandes se hablan de factores de servicio 1 o factor de servicio 1.15, ¿sí? ¿Qué ventajas tengo, por ejemplo, si el motor tiene un factor de servicio 1.15, o sea, un factor de servicio mayor? Principalmente aumenta la vida útil del aislamiento, porque el motor va a tener como una pequeña reserva de potencia que puedes utilizar en cualquier momento. Puedes trabajar sobre cargas intermitentes, por ejemplo, en una chancadora o de repente en un molino. De repente ustedes trabajando en el molino, la chancadora, le meten más carga de lo normal, y el motor necesita un sobreesfuerzo, necesita sacar una potencia adicional, y esa potencia la saca del factor de servicio. ¿Sí? O sea, el motor puede soportar un 15% más de potencia para poder mover o poder trabajar con esas sobrecargas intermitentes, ¿sí? Que comúnmente se provocan en las chancadoras, comúnmente se puede encontrar en las fajas transportadoras o en algunos casos en los molinos, de repente, cargas pesadas, ¿sí? En cambio, si son cargas livianas, por ejemplo, bomba de agua o ventilador centrífugo, que son aplicaciones más estándar, ahí en esos casos se puede utilizar un motor con un factor de servicio 1, porque como no son cargas que requieran mover sobrecargas o potencias adicionales, es por eso que en estos casos se puede trabajar con un factor de servicio 1.
Sí, como le digo, el factor de servicio es muy importante para aplicaciones de carga pesada. Normalmente se recomienda que el factor de servicio se utilice solamente para casos de emergencia. O sea, normalmente ese factor de servicio que dure 1 minuto, nada más. O sea, se tranca la carga, hay mayor sobrecarga. En ese caso nada más utilizar el factor de servicio. Sí, y luego cuando ya pueda mover la carga, ya pueda mover la inercia, ya tranquilamente que esté trabajando a su potencia nominal. Sí, eso es lo recomendable. ¿Qué más? Otro factor importante o término importante para lo que es motores es el tema de clase de aislamiento e incremento de temperatura o RAIS, en algunos casos se menciona, ¿sí? Este clase de aislamiento y RAIS aplica tanto para IEC y aplica tanto para NEM. Ambos motores trabajan con los mismos valores, tienen la misma normativa, ¿sí? Y tanto IEC como NEMA hablan de lo mismo en el respecto a lo que es la clase de aislamiento y respecto a lo que es RAIS, ¿sí? Para comenzar, ¿qué es el aislamiento? ¿Qué es la clase de aislamiento? Normalmente ustedes cuando adquieren un motor, un equipo, normalmente en los datasheets pueden encontrar clase de aislamiento. ¿Pero qué es ese término? ¿Sí? La clase de aislamiento es la máxima temperatura que podría soportar un motor, específicamente el bobinado. Es la máxima temperatura que podría soportar el bobinado. ¿Sí? Normalmente ustedes van a encontrar en los motores aislamiento clase F. Ese es el valor estándar que ustedes encuentran en los motores, aislamiento clase F. ¿Sí? Aislamiento clase F, ¿qué te indica acá? 155 grados. ¿Eso qué significa? Que en el bobinado, específicamente en el bobinado, el motor puede soportar como máximo hasta 155 grados, ¿sí? Como indica acá. O sea, como máximo el motor si calienta, o sea, el motor empieza acá, de temperatura cero, empieza acá, aumenta, como máximo el bobinado específicamente podría soportar 155 grados, ¿sí? Eso es lo que quiere decir clase de aislamiento. ¿Cuál es la máxima temperatura que podría soportar ese aislamiento, ese material? ¿Sí? Lo superior a eso, digamos, tenemos aislamiento clase H. ¿Sí? Aislamiento clase H. Puede ser, este ya son motores customizados. Aislamiento clase H significa que como máximo va a soportar hasta 180 grados. ¿Sí? O sea, si por ahí ustedes quieren, por ejemplo, motores para aplicación, por ejemplo, con variador de frecuencia, o de repente motores que requieran trabajarlos en un ambiente eh, más caliente, de repente, no sé, a temperaturas de ambiente de 60 grados, 70 grados, ahí se recomienda aumentar la clase de aislamiento a una clase de aislamiento superior, ¿sí? Pero específicamente te habla de la temperatura máxima que puede soportar. Eso es lo que es clase de aislamiento. Luego, ¿qué es RAIS? ¿Qué es RAIS? También en algunos datasheets ustedes podrán encontrar el término RAIS, ¿sí? RAIS es una diferencia de temperatura, ¿sí? No es un valor de temperatura como tal, sino es una diferencia, ¿sí? Para explicar un poco mejor qué es el RAIS, primero enfoquémonos en cuál es la temperatura de ambiente, ¿sí? Normalmente, todo este rango de 155 grados, el RAIS va a comenzar a partir de esta línea roja. ¿Esta línea roja qué es? ¿Esta línea roja qué es? Es la temperatura de ambiente. Es la temperatura de ambiente. Normalmente el motor, ese aislamiento está dividido en tres partes. Está dividido en tres partes. La primera parte es la temperatura de ambiente, que por norma se coloca a 40 grados. Ese es por estándar, por normativa. Normalmente en minería o normalmente en otros tipos de ambiente, la temperatura de ambiente puede estar en 25 grados, puede estar en 30 grados, o en algunos casos puede estar en 35 grados. O sea, en algunos casos no va a llegar a 40 grados. Sí, pero como caso de ejemplo, y como caso lo que nos habla la norma, consideremos los 40 grados, ¿sí? Esa es la temperatura de ambiente. Y eso normalmente ocurre cuando el motor está apagado, ¿sí? Cuando el motor está apagado, nosotros lo que vamos a medir en el bobinado, en ejemplo de la normativa, vamos a poner 40 grados, ¿sí? Cuando el motor está apagado. Y luego viene cuando el motor arranca. El motor arranca, la temperatura de 40 grados va a empezar a aumentar. Aumenta y va a llegar a un cierto valor. Va a llegar a un cierto valor que ese valor va a ser la temperatura nominal. ¿Sí? Va a ser la temperatura nominal y esa temperatura se va a alcanzar cuando el motor ya llegue a su potencia nominal, llega a su corriente nominal, a sus valores nominales o valores a plena carga. ¿Sí? Ese es desde que el motor está apagado, acá abajo, hasta que el motor alcance su temperatura nominal. ¿Sí? Tener en cuenta, digamos, que este valor de temperatura nominal puede ser variable. O sea, en algunos motores puede estar en esta línea, en otros motores puede estar más acá abajo, en otros motores puede estar mucho más abajo. Eso depende del diseño de cada motor, y del tipo de cada motor. ¿Sí? Algunos tipos pueden trabajar más frío y pueden estar en este punto, otros motores de repente trabajan un poco más caliente y bueno, van a estar casi llegando al límite de la máxima temperatura, eso depende de cada motor. ¿Sí? Pero lo importante acá
para definir el término rise, el rise es esa diferencia, ¿sí? Desde que el motor está a temperatura ambiente, que en este caso es 40 grados, hasta que alcance su valor máximo, o bueno, su valor nominal, que es 100 grados, esa diferencia, 100 menos 40, 60 grados. Para este caso, el rise de ese motor, va a ser 60 grados. ¿Sí? Eso significa el rise. O sea, ¿cuál es la diferencia desde que el motor está apagado hasta que alcance su temperatura nominal, su valor nominal de operación? ¿Sí? Ese es para comenzar. Luego, ustedes también van a encontrar distintos términos. ¿Sí? Por ejemplo, en los datasheets, algunos motores van a encontrar aislamiento clase F con RICE B. ¿Sí? Y en otros datasheets ustedes van a encontrar aislamiento clase F con RICE F. ¿Sí? ¿Qué diferencia uno y otro? Por ejemplo, el RICE B. Por ejemplo, el RICE B, ¿qué significa? El RICE B significa que como máximo un motor a temperatura nominal o a plena carga, el motor debería calentar máximo hasta este punto. O sea, debería calentar máximo hasta 120 grados centígrados. Eso es lo que indica, digamos, aislamiento de clase F con RICE B. Como máximo el motor calienta este punto. ¿Qué significa? Que ustedes van a tener una holgura de casi 25 grados, que te sirve uno para proteger el motor, te sirve otro, por ejemplo, para sacarle un factor de servicio adicional, otro de repente para trabajar con variador de frecuencia, o de repente llevar el motor a mayor altura. O sea, tienes una tolerancia de temperatura que te permite tener una mayor vida útil en el motor, ¿sí? Porque vas a tener una holgura de temperatura, ¿sí? Ese es RICE B con clase F. Y el otro, ¿qué significa? Aislamiento clase F, que sería lo mismo, con RICE F. El RICE F, ¿qué significa? Que el motor normalmente va a estar trabajando casi en la temperatura máxima. O sea, puede estar en este punto, puede estar acá, pero está trabajando casi pegado a la máxima temperatura permitida, que es 155 grados. ¿Qué significa eso? Si es que, por ejemplo, el motor, ustedes lo llevan a más altura, no sé, a 3.000 metros, 4.000 metros, o de repente el motor trabaja con variador de frecuencia, o de repente el motor trabaja a una mayor temperatura de ambiente mayor, significa que el motor normalmente está trabajando acá, la temperatura va a aumentar, va a llegar hasta este punto, de repente va a llegar hasta este punto, pero ya va a sobrepasar la temperatura máxima. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que el motor necesariamente tiene que ser sobredimensionado, o ya tiene que ser un motor customizado, o de repente ya el motor ya tiene que trabajar a menor potencia. O sea, prácticamente ustedes no le pueden sacar un mayor valor de repente de sobrecarga a ese motor. Y bueno, y el tiempo de vida útil también es menor, ¿sí? Porque normalmente como va a trabajar más caliente, está trabajando casi al límite, está trabajando casi al tope más caliente, el tiempo de vida útil de ese motor también va a ser menor, ¿sí? Así que acá lo importante, así sea un motor NEMA, así sea un motor IEC, en cualquiera de los dos casos, acá lo importante es que ustedes recomienden de repente o usen de repente motores que tengan en el segundo tipo, o sea, aislamiento clase F con RICE B, porque el motor va a trabajar normalmente más frío, va a trabajar por debajo de los 120 grados, ¿sí? En cambio, si ustedes también, bueno, también pueden adquirir motores con RICE F, pero ya tengan en cuenta que ese motor va a estar trabajando casi al límite, y bueno, y por ahí no le pueden sacar un valor de sobrecarga adicional, o bueno, ya el tiempo de vida útil del motor también se puede observar. ¿Sí? Eso es lo importante acá, que sepan diferenciar de repente sus dos valores. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, respecto a eso, por ejemplo, se tiene el tema de la altitud. ¿Sí? Normalmente cuando el motor se va a trabajar en altura o a una altitud determinada, normalmente la densidad del aire ya es menor. La densidad del aire es menor, y lo que no permite es el tema del correcto enfriamiento del motor. ¿Sí? El ventilador de plástico ya no va a refrigerar de la mejor manera. ¿Sí? Y por ende, como no va a estar bien refrigerado, bien ventilado, ya el motor va a empezar a calentar, calentar, y ya en esos casos ya nosotros necesitamos revisar el motor, no sé, en algunos casos sobredimensión del motor, lo que se llama comúnmente el derrateo, o en algunos casos haciendo motores customizados para poder trabajar el motor a esa altura especificada, ¿sí? Eso es normalmente lo que pasa en altura. La potencia se reduce básicamente por el tema de la temperatura ambiente que aumenta, ¿sí? En esos casos, nosotros, ¿qué se puede tener en cuenta acá? Uno es la temperatura RICE, ¿sí? Normalmente, como mencionamos anteriormente, lo que se debe tener en cuenta es la temperatura RICE. Uno, la temperatura RICE a nivel del mar, y si se lleva a altura, si se lleva, por ejemplo, a una altura determinada, ese RICE va a aumentar, y va a llegar a una temperatura RICE, pero ya a altura en este caso,
¿sí? Uno es la temperatura RICE a nivel del mar. Por ejemplo, si usted tiene el motor a 1000 metros, ¿cuánto es el RICE? Y si ustedes tienen el motor, llevan ese mismo motor a altura, ya el RICE va a ser nuevo, va a ser un nuevo valor que siempre va a ser mayor, en este caso, al RICE a nivel del mar, ¿sí? Eso se puede calcular, eso hay una formulita que ustedes pueden calcularlo, y tranquilamente ya, por ejemplo, si es que el RICE del motor a nivel del mar estaba en casi en 130, 140 o 150, casi trabajando al límite, si ustedes querían llevar ese motor a altura, como el RICE va a aumentar, y ese motor ya no podría trabajar en altura, o sea, ya empezaría a trabajar muy caliente, ya corre el riesgo que se pueda madurar en un corto tiempo. ¿Sí? Para esos casos ya se necesita derratear el motor o sobredimensionar el motor. ¿Sí? Esta temperatura, ¿cómo afecta al motor? Afecta en la pérdida de potencia. Afecta en una pérdida de potencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos un motor a nivel del mar, acá tiene la tablita a 1000 metros. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el caso de 100 HP. De 100 HP. Por ejemplo, ese motor de 100 HP, nosotros queremos llevarlo, por ejemplo, a 3000 metros. A 3000 metros. De acuerdo a esto, de acuerdo a la temperatura de RICE, el motor ya no te daría los mismos 100 HP, sino que ya el motor te daría máximo una potencia de 84 HP. ¿Sí? Haciendo, digamos, una regla de 3 simple, ya nosotros, para que en altura, para que a los 3000 metros me dé 100 HP, ya lo que nosotros hacemos es dividir. ¿Sí? Agarras, no sé, 100 HP entre 0.84 y ya te va a salir una potencia aproximadamente de 120 y tanto HP, aproximadamente 125 HP. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que ya, si tú quieres un motor de 100 HP en altura, de 100 HP en altura, ya tú tendrías que agarrar un motor más grande. Ya, de acuerdo a esta tablita, ya tú tendrías que agarrar un motor de 125 HP, ¿sí? Para que pueda trabajar de la mejor manera en altura y bueno, ya se hace la validación de fábrica para el tema de la placa, ya para que aparezcan los valores de 100 HP en placa en este caso y por ende corriente y valores en HP. ¿Sí? Ese es uno, ese es lo que comúnmente se llama el derrateo. ¿Sí? Y otro, digamos, ya se habla de motores customizados. Cuando se habla de motores customizados, significa que internamente el motor, el bobinado, el tema del aislamiento, se prepara específicamente para que el motor, como diseño original, trabaje más frío en este caso, y pueda trabajar sin problemas a la altura indicada. ¿Sí? Eso es lo que llama motores customizados. Customizados lo que hacen es fabricarse un diseño especial, no sé, mejora la clase de aislamiento, no sé, hace el diseño un poco más frío o aumenta la carcasa del motor en todo caso, para que la temperatura de raíz en altura sea baja y no necesariamente tengamos que aplicar esta tablita de sobredimensión del motor. ¿Sí? Esas son las dos formas que se puede aplicar. Uno que es el motor customizado, específicamente para trabajar en altura, o el otro que es comúnmente lo que se llama derrateo. Sí, pero para ambos casos, en ambos casos podríamos apoyarlos en sus requerimientos. ¿Sí? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Otro término importante es el tema de las eficiencias, ¿sí? Para ambos casos, para NEMA e IS, se hablan valores de eficiencias. ¿Qué es la eficiencia? ¿Sí? La eficiencia es una división, es un valor, en este caso porcentual, entre la potencia mecánica entre la potencia eléctrica, ¿sí? Esa es la división, potencia mecánica entre potencia eléctrica, ¿sí? Es una relación. ¿Qué significa esto? Significa que ¿qué significa? ¿Qué tanta potencia eléctrica se transforma en potencia mecánica? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes pueden ingresar en potencia eléctrica, por ejemplo, no sé, 170 HP, 170 HP. Y a la salida del eje, debido a que existen pérdidas en el motor, pérdidas pueden ser pérdidas por vibración, pérdidas por calentamiento, pérdidas por ruido, hay distintas pérdidas, ya la potencia ya no va a ser la misma en la salida, sino ya va a ser menor. Y ya, si acá hemos ingresado 170 HP en potencia eléctrica, a la salida ya va a ser los 150 HP en potencia mecánica, que es lo que va a requerir la carga. ¿Sí? Eso es lo que es la eficiencia, es una relación entre la potencia mecánica y la potencia eléctrica. ¿Sí? Para hacer una comparación, en este caso vamos a hacer una comparación entre los niveles de eficiencia que existen en el mercado. ¿Sí? La primera columna son los niveles de eficiencia que existen en la actualidad para lo que es los motores IS, para lo que es los motores IS. ¿Sí? La segunda columna, bueno, eran los motores IS, pero ya motores IS antiguos, ya no existen, digamos, esta nomenclatura. ¿Sí? La tercera columna ya son las clases de eficiencia que aplican para motores NEMA, motores americanos. ¿Sí? Y bueno, la cuarta columna ya son en algunos países donde se puede aplicar. ¿Sí? Pero acá lo que nos interesa es hacer la comparación entre las clases de eficiencia de IS, clase de eficiencia IS y clase de eficiencia en normativa NEM. ¿Sí? Para comenzar con IS. IS en el mercado, como verán acá, existen muchos niveles de eficiencia. ¿Sí? Desde IE1, eficiencia estándar, IE2, IE3.
Lo estándar que se maneja en el mercado local, los ustedes buscan en proveedores locales, nosotros podemos tener niveles de eficiencia IE2, y en algunos casos todavía siguen manejando niveles de eficiencia IE1. ¿Sí? IE1 y IE2 son los que se pueden manejar de forma local. Para importación o para pedido, en este caso, se trabajan niveles de eficiencia IE3. IE3 pues también se puede suministrar en IS, pero ya es para importación o para fabricación. Y la ventaja de IS, que IS ya está trabajando en niveles de eficiencia IE4, que también se puede manejar de importación. Y hasta último he visto hasta niveles de eficiencia IE5. IE5, que son los ultra premium, en este caso, también se pueden manejar en niveles de eficiencia. ¿Sí? Esa es la ventaja de IS, que IS tiene una variedad de eficiencias que ustedes pueden seleccionar, escoger o pedir de repente, dependiendo de la aplicación. Si es una aplicación estándar que no requieren de repente un ahorro de energía, pueden adquirir motores IE1 o IE2. Pero ya si ustedes están interesados en el ahorro energético y tener un retorno de inversión, ya pueden trabajar con nivel de eficiencia IE3 o IE4 en algunos casos. ¿Sí? Y a diferencia de NEMA, en NEMA como estándar, el estándar que se maneja en Estados Unidos y por ende en los motores NEMA es niveles de eficiencia premium, ¿sí? Niveles de eficiencia premium que son equivalentes, son similares a un nivel de eficiencia IE3, ¿sí? Si queremos compararlo con IS, en valores porcentuales, en valores comparables, un IE3 de IS con un NEMA Premium, bueno, antiguamente se llamaba NEMA Premium, pero ahora es Premium Efficiency, son valores similares, ¿sí? A diferencia de NEMA, por ejemplo, NEMA antiguamente se trabajaban los motores EPAC o motores Energy Efficiency, ¿sí? Que eran equivalentes o que son equivalentes a los IE2. Eran equivalentes a IE2. Pero debido a que en Estados Unidos ha salido una ley, la ley, se me fue el nombre ahorita, ya esa normativa ya prohíbe, en este caso, la venta de eso, la ley EPAC, prohíbe la venta de motores de menor nivel de eficiencia que el Premium en Estados Unidos. O sea, estos motores ya dejaron de fabricarse ya en Estados Unidos, o ya están siendo fabricados, pero ya solamente para exportación. Ya en el mercado de Estados Unidos, ya los motores estándar ya no pueden fabricar o no pueden usar motores de ese tipo, ¿sí? Y peor aún, ya motores de eficiencia IE1 o menores, peor, ya ni siquiera fabrican, ya no se tienen, ¿sí? Así que a diferencia de IS, por ejemplo, un motor NEMA, o sea, prácticamente la mayoría de motores NEMA, o por no decir el 100% de motores NEMA, ya trabajan con niveles de eficiencia premium, ¿sí? O sea, desde el motor más estándar hasta un motor de una gran potencia, ya como estándar, se trabajan premium, ¿sí? A diferencia de IS, que IS todavía tienen distintos rangos, distintos valores, ¿sí? Esa por ahí es otra diferencia por ahí respecto al nivel de eficiencia NEMA con IS, ¿sí? Y si queremos ver ya específicamente por los niveles de eficiencia, por ejemplo, esta es una tablita de IS, ¿sí? Una tablita de IS, ahí están los valores de IE1, IE2, IE3 o IE4. Los valores de eficiencia no son puntuales, no es que todos los motores IE3 deban cumplir con un 90%, un 95%, no es así. Ese valor de eficiencia varía, respecto a la potencia, por ejemplo, un motor de mayor potencia tiene un mayor nivel de eficiencia, y si son potencias pequeñas, por ejemplo, si se dan cuenta, son potencias menores, ¿sí? O sea, eso varía respecto a la potencia. Y también varía respecto al número de polos. Si se dan cuenta, un motor de 2 polos, 4 polos, el valor de eficiencia, digamos, es distinto a que si fuera un motor de 6 polos, 8 polos, siendo la misma potencia, ¿sí? Así que eso tengan muy en cuenta. No es que un motor de eficiencia premium, todos los motores van a ser del mismo valor, van a ser 95% siempre. Eso no es así, eso depende de la potencia y depende del número de polos. Sí, eso es más o menos para que vean una diferencia. Igual esa tablita ustedes la van a poder tener en la presentación que la estamos compartiendo. ¿Qué más? Hasta ahí ya hemos visto los valores eléctricos. Hasta ahí ya hemos visto los valores eléctricos, las comparaciones eléctricas. De ahora acá en adelante vamos a ver ya las comparaciones mecánicas, ya tangenciales, mecánicamente hablando, ya de la carcasa, cuáles son las diferencias entre uno y otro. ¿Sí? Por ejemplo, para comenzar con el tema del encerramiento. El tema del encerramiento y también comparando con el tema del sistema de ventilación. El sistema de ventilación que puede ser el ventilador de plástico, puede ser un blower de repente, lo que es encerramiento y sistema de ventilación, ¿sí? Para comenzar con NEMA. NEMA normalmente, antiguamente se hablaba que los motores podían ser cerrados o un TE que es Total Enclosed, como está acá, un motor cerrado, o si el motor era abierto, ¿sí? Antiguamente NEMA te hablaba, era blanco o negro. Si el motor era abierto, era un ODP, o si el motor era cerrado, era un TE, ¿sí? Eso es lo que era antiguamente, ¿sí? En cambio, IS te hablaba
ya de grados de protección. Eso lo vamos a ver en la próxima lámina, pero IS sí te ponía más valores, que comúnmente se llamaba grado de protección o el IP. El IP también se llama. Eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. ¿Sí? Ese es con respecto al encerramiento. NEMA, como lo digo, NEMA era más blanco y negro. Era cerrado o era abierto, nada más. Y eso es con respecto al encerramiento. En cambio, con respecto al sistema de ventilación, por ejemplo, un motor NEMA, el sistema de ventilación estaba dado por estas letras. Lo comúnmente en los motores NEMA que se encontraban son los FC. FC significa fan cooler. Fan cooler o, en todo caso, refrigerado por el ventilador de plástico estándar. Ese ventilador que puede ser de plástico, de bronce, de aluminio, es un ventilador estándar. ¿Sí? Ya si se quería algo especial, ya se trabajaba con una ventilación forzada, que podía ser, por ejemplo, un TEBC, o como también se llama blower cooler, ¿sí? Que era una ventilación forzada, o en algunos casos, algunas aplicaciones requerían que el motor venga sin ventilador de plástico. Por ejemplo, un TNB, que es un non-ventilate, o un TEAO, que también es sin ventilador. ¿Sí? Ese es en el caso de NEMA. ¿Sí? Pero en el caso de IS, IS ya trabaja con códigos IC, códigos IS o código de refrigeración, en este caso International Cooling, en este caso. ¿Sí? Ya estos códigos, por ejemplo, un TFC sería similar a un 411 que acá indica la representación, qué significa. O un motor, por ejemplo, un motor que incluía con un blower, era similar en IS a un IC416. ¿Sí? Pero más que todo tema de códigos, tema de codificación. ¿Sí? Esa es la diferencia en IS con EMA. ¿Sí? El funcionamiento es el mismo, tiene el mismo accesorio, sino es más que todo con respecto a la nomenclatura o respecto a los códigos. ¿Sí? ¿Qué más? Esto ya es el grado de protección. ¿Sí? Como lo mencioné, en IS normalmente también se habla de grado de protección. Como lo dije anteriormente, NEMA antiguamente te hablaba de solamente si el motor era cerrado o si el motor era abierto. Pero a diferencia de IS que sí desde un inicio te habla de grado de protección. Por ejemplo, si el motor puede ser un grado de protección IP55, IP56 o IP23, distintos grados de protección. ¿Sí? Es una combinación. En este caso, ¿qué significa IP? ¿Sí? ¿O qué significa grado de protección IP? El grado de protección IP es qué tan protegido está el motor, para prevenir el ingreso de polvo o prevenir el ingreso de agua. ¿Sí? Eso es lo que significa IP. ¿Qué tan protegido está el motor contra el ingreso de polvo o agua? ¿Sí? Si se dan cuenta, son dos dígitos. El IP consta de dos dígitos. El primer dígito es la protección del motor contra sólidos puede ser polvo o partículas más pequeñas, y el segundo dígito es protección del motor contra agua, contra todo lo que es chorros de agua en baja o mediana presión. Sí, eso significa IP. Luego, para el caso de IPs, hay distintos niveles de IP. ¿Sí? Como lo mencioné, el IP son dos dígitos, por ejemplo, el primer dígito contra lo que es polvo, y que se puede agarrar cualquier número, por ejemplo, de este listado. Por ejemplo, si los motores estándar son IP55, ¿Qué significa que el motor IP55? Significa que su motor está protegido contra un polvo moderado, y contra chorros de agua en baja presión, no sé, un manguerazo de agua desde cualquier dirección. ¿Sí? Ese es el IP55. Pero si ustedes quieren aumentar el grado de protección, pueden aumentarlo a IP56 o IP65, o en algunos casos que es poco usado, los IP66. ¿Sí? Pero IP66 más se aplica para tableros, ¿sí? Más para algo que es herméticamente cerrado. ¿Sí? Para los motores más se ha aplicado 55, 56, 65, o en algunos casos, por ejemplo, nosotros tenemos motores de IP69, IP69K, que pueden soportar chorros de agua ya a alta presión. ¿Sí? Pero lo normal, digamos, como estándar se maneja IP55 para lo que es cerrado. Sí, pero si fuera un motor abierto, por ejemplo, un motor abierto sería, digamos, un motor IP22 o IP23, que si se dan cuenta, en este caso, el motor puede proteger, o esa protección puede proteger, pero contra partículas de mayor diámetro. Por ejemplo, polvo o partículas de 12 milímetros, 2.5 milímetros, dependiendo de la código. ¿Sí? Igual acá, el tema del agua, por ejemplo, si fuera un IP23 o IP22, por ejemplo, para el tema de agua, solamente puede soportar goteo, de repente salpicaduras, nada más. Pero chorros de agua a alta presión o a mediana presión no podría soportar un IP23. ¿Sí? Sí, es más o menos, digamos, esa sería la comparación. Por ejemplo, acá tenemos una comparación. Un IP55 sería un equivalente a un NEMA 4, si queremos buscarle una protección. Sí, pero normalmente en IS es más aplicado lo que es los grados de presión IP.
¿sí? Recientemente en la nueva normativa NEMA también está aplicando, ya también te habla de motores TFC o T o ODP, y también está incluyendo todo lo que es grado de protección IP, ¿sí? Así que ahora en la actualidad, todo lo que es grado de protección ya aplica tanto para motores IEC y tanto para motores NEMA, ¿sí? Ambos motores en la normativa ya están aplicando, ya están abarcando estos términos, y bueno, y también son los mismos conceptos para ambos. Tanto IEC como NEMA aplican el mismo concepto ya en la actualidad. ¿Qué más? Posiciones de montaje, ¿sí? Esto ya más que todo es códigos, ya son codificaciones, ya son códigos de motores. La posición de montaje estándar que se maneja es el F1, ¿sí? Ustedes van a encontrar siempre en la mayoría de motores estándar, van a encontrar posición de montaje F1 o en la placa de datos F1. ¿Qué significa F1? Significa que el motor está preparado para trabajar en posición horizontal y con la caja de terminales a la izquierda, visto desde el lado de acople, ¿sí? Ese es F1, ¿sí? Y lo que ya no es estándar o lo que ya es como modificación ya son F2 o F3. F2 es que si la caja, digamos, está a la mano derecha, visto desde el lado de acople, y F3 es si la caja está en la parte superior, ¿sí? Pero en el caso de NEMA como estándar se trabaja con el montaje F1, ¿sí? Aparte, si es en posición vertical o con las patas en la parte superior, o sea, el motor de cabeza, ya se hablan de otros códigos, BW1 hasta BW8, o en el caso de los montajes C1 para montaje en techo, digamos. Pero como estándar, ustedes van a encontrar la codificación F1. Ese es para NEMA, ese es en particular para NEMA. Y para IEC, ¿cuáles son los montajes estándar? ¿Sí? Como podrán ver acá, los montajes estándar para IEC que se trabajan son estos tres, ¿sí? En el caso de IEC te habla de si el motor es horizontal. Y normalmente en IEC la caja de terminales van a encontrar en la parte superior. ¿Y qué código significa? Los IMB3, ¿sí? En el caso de IEC, los códigos también hacen referencia a la brida, ¿sí? A diferencia de NEMA como vimos en el anterior, NEMA solamente es al montaje. No te aplica de lo que es brida. ¿Sí? En el caso de IS sí habla acerca de la brida. Por ejemplo, si el motor es un código IMB5, B grande 5, significa que el motor incluye una brida grande, la brida con los agujeros lisos, ¿sí? Pero sin patas, pero sin cuando eso tengan en cuenta, ¿sí? Y si hablamos de un IMB14, B grande 14, significa que también tiene brida, pero tiene la brida pequeña con los agujeros roscados, ¿sí? Básicamente estas son las tres principales, y si se quieren hacer una variación ya van a encontrar los IMB35, IMB34, que ya son montajes con bridas y con patas, o con la brida pequeña y con patas, ¿sí? Esas ya son las variantes que pueden encontrar, pero como estándar ustedes van a encontrar IMB3, IMB5 o IMB14, que te habla de la posición si es con brida o si es en horizontal, ¿sí? Igual, si es vertical ustedes van a encontrar distintos códigos de montaje, ¿sí? Pero ya esta tablita les va a poder ayudar a ustedes ya. Si en la placa de datos se encuentran otro código, ya van a saber de qué código se trata, ¿sí? ¿Qué más? Acá como lo mencionamos, en el caso de NEMA se habla de código F1, que normalmente F1 ¿qué significa? Que la caja está a la izquierda visto del lado de acople, ¿sí? Y normalmente en el caso de NEMA ustedes van a encontrar que los cables son sueltos, los cables son libres, pueden ser cables pelados o cables con terminales, pero si se dan cuenta los cables son sueltos, libres. En el caso, a diferencia de IEC normalmente la caja de terminales se puede colocar en la parte superior, y normalmente la caja de terminales vienen con borneras, y ustedes tranquilamente con placas, con plaquetas, ustedes pueden hacer la conexión dependiendo del conexionado que ustedes quieran hacer, ¿sí? Esa es la diferencia entre un NEMA con IEC, ¿sí? NEMA viene sin bornera, con cables sueltos y la caja a la izquierda, y IEC viene con borneras y la caja arriba, ¿sí? La caja de terminales se puede hacer customizada, o sea, no es que siempre sea así. Si ustedes quieren en NEMA en la parte de arriba o de repente quieren IEC a la izquierda o a la derecha, se puede hacer, pero como fabricación. Eso sí hay que tener en cuenta, ¿sí? Esto es lo estándar, digamos, de acuerdo a la normativa. ¿Qué más? A ver, carcasas, ya lo que es la carcasa NEM en este caso. Sí, por ejemplo, hablando de carcasas, nosotros hablamos del frame. ¿Qué es el frame? El frame, digamos, son unos códigos. El frame son unos códigos que normalmente aparecen en la placa de datos. ¿Sí? Estos frame aparecen en la placa de datos. ¿Esos frame qué significa? Esos frame ¿qué te dan? En este caso, de acuerdo a las tablas, te dan los valores normalizados. ¿Sí? En el caso de medidas de los motores, para el caso de NEMA, estos hablamos para el caso de NEMA, las medidas principales que debemos tener en cuenta para la intercambiabilidad son principalmente
el diámetro del eje, la longitud total del eje, la distancia entre agujeros de la base, 2F, distancia entre agujeros de la base frontal 2C, y por último, que también algunos no lo tienen en cuenta en algunos casos, bueno, el frame, también la medida D, y por último, la medida BA. La medida BA, ¿sí? Algunos a veces no tienen en cuenta esta medida, pero también es importante para garantizar que la distancia del acople también sea la mejor, sea la exacta para el tema de la intercambiabilidad, ¿sí? Por ejemplo, estos 6 datos, estos 6 códigos, por lo menos son los más importantes, son los principales para que nosotros podamos garantizar la intercambiabilidad de cualquier equipo, de cualquier marca, siempre y cuando cumplan con los frames NEMA, cumpla con los frames NEMA que estén normalizados, ¿sí? Esa es la medida, ¿sí? O sea, ustedes buscan solamente el frame en la placa de datos y tranquilamente con la misma normativa o cualquier dato de los catálogos, ustedes ya pueden saber cuánto es el diámetro del eje, por ejemplo, la medida U, cuánto es la longitud acá o cuánto es la medida distancia entre agujeros de la base, ¿sí? Ese es para el caso de NEMA. Y para el caso de IS, similar. Para el caso de IS, igual, ¿sí? Las medidas principales en el caso de acá ya es el diámetro del eje. Si se dan cuenta, acá los códigos ya son distintos. En el NEMA, por ejemplo, se hablaba de una medida U, En el caso de IS, por ejemplo, es la medida T, ¿sí? ¿Qué más? Acá en NEMA, por ejemplo, era B chica. Acá es E. Distancia de agujero de la base. En el otro, por ejemplo, era 2F. En el otro era 2E. Acá era, por ejemplo, D. O sea, estos códigos, si ven las distintas dimensiones, son distintos, pero en fin de cuentas, para el tema de la intercambiabilidad, por lo menos igual, esos 6 datos son importantes que debamos mantener, ¿sí? Y igual, para el caso de IS, ustedes tienen los mismos frames y bueno, ya tienen los mismos valores de dimensiones. Normalmente estos acá son para medidas estándar, para motores que están normalizados. ¿Qué más? Ustedes van a encontrar, por ejemplo, esta tabla. Como lo mencioné en un inicio, bueno, lo puedo mencionar acá, los frames IS, normalmente si ustedes toman datos de las medidas, todas estas medidas están en milímetros. Todas estas medidas están en milímetros. A diferencia de NEMA. En NEMA todas las medidas normalmente están en pulgadas. Todas las medidas, ustedes miden el eje del motor, miden el frame del motor, todas esas medidas están en pulgadas. Así que técnicamente no son medidas comparables, ¿sí? O sea que si ustedes tienen un motor IS y los quieren reemplazar por un motor NEMA, pueden ser casi iguales, pero siempre como va a haber una variación en milímetros al menos, en milímetros, siempre no van a calzar idénticamente iguales. O sea, formar 1 milímetro, 2 milímetros, pero siempre va a haber una ligera diferencia, básicamente por el tema de la conversión, o sea, nunca van a ser iguales, ¿sí? Pero si quieren buscar algo parecido o algo similar, por ejemplo, si queremos buscar algo similar, por ejemplo, un motor NEMA con frame 280, sería algo similar, digamos, a un motor IS con frame 180. No son iguales, no son exactamente iguales, pero puede ser una alternativa. O sea, se aproxima en este caso al diámetro del eje, se aproxima al frame, ¿sí? Pero no son exactamente iguales, eso es lo que quiero que quede claro, ¿sí? Pero por ahí, como referencia, les puede servir esta tablita. ¿Qué más? A ver, haciendo una comparación, ¿sí? Esto es, por ejemplo, lo que mencioné para el caso de NEMA, por ejemplo. ¿Sí? Para el caso de NEMA, ustedes, por ejemplo, tienen un frame NEMA 440. Tienen un frame NEMA 440. ¿Qué significa esto? El frame NEMA, el frame es la distancia entre el centro del agujero, a la base, ¿sí? Para el caso de NEMA, ustedes lo que tienen que hacer, este frame, agarran los dos primeros dígitos, y los dividen entre 4. Los dividen entre 4, ¿sí? Dividen este 444, le va a salir 11. ¿Qué significa ese 11? Ese 11 significa la medida del centro del eje. La medida del centro del eje a la base va a ser 11 pulgadas. ¿Sí? Va a ser 11 pulgadas. Ese es en el caso de NEMA. Esa es la conversión que quieren hacer en NEMA, si ustedes quieren sacar acá el frame. ¿Sí? Y para el caso de IS es más fácil. ¿Sí? IS es más fácil. Por ejemplo, IS 280, que es su equivalente. 280, ¿qué significa? Que del centro del eje a la base va a tener 280 milímetros. ¿Sí? 280 milímetros. O sea que en IS es más fácil de sacar el frame. ¿Sí? 280 milímetros de frente acá. En cambio, en NEMA sí tienen que agarrar los dos primeros dígitos, dividirlo entre 4 y van a tener recién el frame 11 pulgadas. ¿Sí? Y haciendo la comparación, por ejemplo, hemos visto acá que en NEMA, de acá a acá son 11 pulgadas. Y en IS, nosotros habíamos sacado, ¿cuánto? 280. Ah, ya. Si hacemos la comparación de 11 pulgadas, hacemos a milímetros, va a salir algo de 279 milímetros. ¿Sí? Con los 280 que teníamos IS, o sea, como les digo, están casi cercanos, pero por ahí en milímetros nada más no calza, o sea, y eso por ahí en el montaje podría ser una observación, ¿sí? Eso sería básicamente, ¿sí? A ver, para ir ya culminando, me parece, esto ya es el respecto al tema de torque,
¿sí? Normalmente en los motores es importante conocer o saber el tema de la curva de torque, ¿sí? ¿Para qué te sirve la curva de torque? Te sirve básicamente para garantizar que el motor pueda mover la curva de torque de la carga, ¿sí? La curva de torque de la carga o la curva nominal, ¿sí? Si se dan cuenta, esta línea punteada es la curva de torque nominal, ¿sí? Y en el motor, la curva de torque del motor es esta línea ondeada, que comienza, baja, baja, aumenta y alcanza su torque nominal, ¿sí? Lo importante acá para hacer el dimensionamiento, para hacer la selección, es que siempre, siempre la curva de arranque, la curva de torque de arranque, sea mayor que la curva de la carga, la carga o la curva nominal, ¿sí? Eso es lo importante acá, ¿sí? O sea, lo importante en esta curva es que la curva del motor sea mayor que la curva de la carga, ¿sí? La curva de la carga de repente puede estar acá, si es una carga cuadrática, o si es una carga pesada, una carga de torque constante, puede estar acá, o de repente si es una carga con un tema de sobrecarga mayor, puede estar en este punto más arriba, pero la idea para hacer el seleccionamiento del motor es que esta curva del motor sea mayor a la curva de la carga, ¿sí? ¿Qué más? Respecto a los nombres, básicamente esta curva aplica para IS y aplica para NEMA. ¿Sí? Tanto un motor IS como un motor NEMA aplican los mismos términos de curvas, pero para el caso de NEMA básicamente son los nombres. En el caso de NEMA hablamos de breakdown torque, para el torque máximo, hablamos de un torque de arranque que es rotor torque, o un torque de rotor bloqueado, ¿sí? Un torque mínimo, un torque de desaceleración, un pull-up torque, y un torque nominal, o un torque a plena carga. ¿Sí? Ese es en el caso de NEMA. ¿Sí? Los nombres de dinero son en el caso de NEMA, y los motores en IS hablan de torque máximo, hablan de torque mínimo, un torque de arranque, o igual un torque nominal. ¿Sí? Los valores en azul son los valores o cómo se denominan en IS, y los valores en negro son como se denomina en NEMA. Sí, pero en la actualidad ya tanto un ISE como un NEMA, ya ambos términos ya se utilizan como sinónimos. Ya no hay distinción entre ISE o NEMA, ya prácticamente son lo mismo. Sí, así que eso es como referencia. Diseño de torque. Sí, esto ya más se aplica para NEMA. O sea, ya estos valores ustedes, cuando vean los datasheets, más son aplicados para NEMA. ¿Qué significa, qué diferencia hay entre un diseño A o un diseño B o un diseño C? Si se dan cuenta, uno en el torque de arranque. ¿Sí? Por ejemplo, un motor diseño NEMA B. Un motor diseño NEMA B puede arrancar con un torque de arranque de casi 150 o 160% de torque en el arranque que te permite mover una carga promedio, una carga estándar, ¿sí? Por ejemplo, un diseño de NEMA igual, casi similar, puede arrancar con un motor de 150%, 160%, ¿sí? Aproximadamente, ¿sí? Pero si quieren mover carga más pesada, de repente necesitan que la carga es mucha más pesada, necesitan un motor que pueda soportar, manejar mayor carga, por ejemplo, ya nosotros podemos utilizar un motor de diseño NEMA C. Diseño NEMA C. Si se dan cuenta, el diseño NEMA C puede arrancar en la carga, puede arrancar el inicio, digamos, con valores de hasta 200 o 220% de sobrecarga. ¿Sí? Estos valores, por si acaso, son valores promedio. Son valores promedio, porque también se puede tener un motor NEMA C que arranque 203, 240, 250. O sea, esta bit es promedio. ¿Sí? Pero la idea acá es que verificar que un diseño NEMA C puede arrancar con un mayor valor de torque en el arranque, mayor al diseño B o diseño A. ¿Sí? Pero si se dan cuenta acá, la ventaja del diseño A o la ventaja del diseño B es que el diseño A, por ejemplo, tiene un torque máximo superior, por ejemplo, a un diseño NEMA C. ¿Sí? Por ejemplo, un diseño NEMA C, un motor diseño NEMA C, era preferido, era más usado cuando el motor arrancaba de manera directa. Si el motor va a arrancar de manera directa, directamente a la carga, ya el motor arranca con un torque de arranque elevado de casi 200, 120%. Sí, pero si el motor va a trabajar con variador de frecuencia, por ejemplo, si el motor trabaja con variador de frecuencia, normalmente lo que hace el variador de frecuencia es llevarte estos puntos máximos te lo traslapan en este caso al inicio. ¿Sí? Por ejemplo, si yo arranco un motor diseño NEMA A con variador de frecuencia, prácticamente yo un motor diseño A, yo puedo parecer que el motor diseño NEMA A con variador de frecuencia, ojo, con variador de frecuencia, pueda tener torque de arranque de hasta 250 o hasta 270% de torque en el arranque. Sí, o sea, casi mayor si que el motor fuera un diseño NEMA C solo en este caso. Sí, un diseño NEMA C que arranque de forma directa. Sí, así que en la actualidad, ya como muchas aplicaciones de carga pesada ya se recomiendan arrancar con variador de frecuencia, ya no hay problema que ustedes adquieran motores de diseño NEMA A o diseño NEMA B, que no era antiguamente. Antiguamente, como el variador todavía no estaba tan desarrollado, todavía estaba comenzando el uso del variador,
Es por eso que para aplicaciones pesadas, antiguamente se recomendaba o se usaba motores de diseño de NEMA-C, ¿sí? Porque tenían un mayor torque de arranque, pero normalmente era con arranque directo en este caso. Bueno, o soft start. Bueno, el soft start también se puede arrancar, pero el soft start sí te reduce esto de la torque, así que ahí sí habría que tener cuidado, ¿sí? Y bueno, ya para culminar el resumen, ¿sí? El resumen en este caso, ya como hemos visto en cada punto, para resumir, los motores IEC, como lo mencioné en un inicio, son más utilizados a nivel mundial, y bueno, en cada vez ya son también usados en Estados Unidos, también ahí tienen algún mercado también que se utilicen en algunos casos, ¿sí? Igual que NEMA también en Europa o en otras partes del mundo también se pueden aplicar, o sea, ya están introduciendo ya esas normativas en distintas zonas, ¿sí? En general, los motores IEC con un motor NEMA en funcionamiento es el mismo. O sea, ambos te van a dar torque, ambos te van a dar velocidad, vas a poder trabajar sin ningún problema con ambos, ¿sí? Porque ambos en funcionamiento básico son similares, ¿sí? Lo que hemos visto son características puntuales, ¿sí? Hemos visto tanto eléctrica como mecánicamente, pero ya son puntuales en este caso, ¿sí? Aplica para motores jalo de ardilla, normalmente la norma, tanto IEC como NEMA, principalmente aplica para motores de jalo de ardilla, ya bueno, también hay en anillos rosantes, motores de DC, pero ya son normativas adicionales o especiales. Según lo que hemos hablado, por ejemplo, un motor NEMA, de acuerdo a lo que hemos hablado, por ejemplo, sería un motor más conservador, o sea, yo diría que sería un motor de repente que es más sobredimensionado, si queremos llamarle la palabra, un motor más robusto, pero por ejemplo, eléctricamente hablando, con el más o menos 10%, ¿sí? O sea, por ese lado podría ser un más robusto, pero como lo mencioné, un motor IEC también se puede fabricar IEC, así que podremos ponerlo en igual condiciones, ¿sí? Y a diferencia de IEC, por ejemplo, IEC es un poquito más variable. O sea, por ejemplo, en tema de eficiencia, IEC tiene distintos valores, ¿sí? Igual, en grados de protección IP, en IEC, bueno, antiguamente se hablaba de IP también distintos tipos, distintos valores, ¿sí? A diferencia de NEMA, que NEMA, por ejemplo, en tema de eficiencia solamente habla de un solo valor. O sea, no te habla de bastantes tipos como para el cliente, como para el cliente pueda escoger, digamos, ese motor, ¿sí? O sea, NEMA te da solamente eficiencia premium y ya, o sea, te da el mejor motor, pero ya desde un inicio, que por ahí son para aplicaciones más pesadas, pero de repente el cliente no quiere, o sea, de repente el cliente solamente quiere un IE1, un IE2, o sea, no le importa mucho el tema de ahorro de energía, ya con IEC ya podríamos manejar, digamos, esa oportunidad, ¿sí? Pero ahí habrá que ver el mercado para cada punto. Sí, o sea, así a simple vista uno podría pensar que un motor IEC es más débil o es de menor capacidad que un NEMA, pero no es así. No es así, porque igual un motor IEC podríamos fabricar sin ningún problema con las características NEMA y como lo hemos visto anteriormente, y bueno, IEC también tiene una variedad de tipos de motores, ¿sí? O sea que si el cliente o hay aplicaciones estándar de repente que no requieren un motor tan robusto, tranquilamente podríamos ofertar un motor IEC. ¿Sí? Bueno, hasta ahí sería la presentación, hasta ahí sería la charla. Bueno, no sé si habrá alguna consulta, duda, algo acerca de la presentación. Eric. Sí, Edgar, muchas gracias por la presentación. Bueno, vamos a pasar a leer las preguntas que tenemos respecto al webinar. Comenzamos. Vamos a hacer este breve con respecto al tiempo que ya nos hemos pasado, así que puntualmente, vamos con las preguntas. ¿Cómo reconozco motores de baja tensión si no tiene placa de datos y si es NEMA o IEC? Ya. Claro, si no tuviera placa de datos, la única diferencia que se podría hacer, por ejemplo, son en las medidas o en las dimensiones. ¿Sí? Si ustedes pueden tener su tablita a la mano de IEC y NEMA, si ustedes van a campo, por ejemplo, miden el diámetro del eje. Miden el diámetro del eje. El diámetro del eje les va a medir un valor. Un valor. Si ustedes lo comparan con la tabla IEC o con la tabla NEMA, el valor que más se acerca en este caso a la tabla, digamos, al valor, por ejemplo, si está en milímetros, si ven que exactamente calza con la medida de milímetros que está en la tabla IS, ya podríamos incidir, podríamos inferir, digamos, que ese motor se trataría de un motor IS. ¿Sí? Igual, con resto de medida, con la longitud del eje, con la distancia entre agujeros de la base, ¿qué más? Bueno, el frame podría estar por ahí, pero también el que más se acerque. ¿Sí? Ese podría ser la única forma, porque si no está la placa ya no se puede ver, por ejemplo, la potencia, ya no se puede ver, no sé, los valores de eficiencia como para poder sacar. O sea, una forma puede ser a través de las medidas y de repente otra forma
claro, puede ser de repente la posición de la caja de terminales. Ya si la caja, por ejemplo, está a la izquierda, ya nos daría la idea de repente que más tiraría para un motor NEM. ¿Sí? Y si la caja, por ejemplo, está en la parte superior, también nos daría la idea que podría ser un motor IS, un IS. Pero como le dije, tanto IS como NEM, la caja también se puede poner en cualquier lado, así que eso nos da un indicio, pero por ahí algo más exacto podría ser en el tema de las dimensiones, medidas, la que se acerque más a a la normativa, a las medidas de la normativa, ese sería más, más cercano a la norma, al frame. ¿Sí? Ok, otra pregunta. El grado de protección IP65 existe en motores IEEE 841. Además, ¿cómo diferenciamos el grado de protección netamente del motor, en este caso estator, y la caja bornera? Sí, a ver, comenzamos con el tema de los motores IP65 para IEEE 841. La 841 es una normativa específicamente americana, es una normativa americana, ¿sí? La normativa te habla que solamente para motores NEM, ¿sí? Por ejemplo, en IS no aplica motores 841, ¿sí? La 841 es solamente para motores de la normativa NEM, ¿sí? Ese es para comenzar. Y la normativa te habla solamente de motores, o como mínimo motores que cumplan con el IP55, como IP55, ¿sí? O sea, mientras que el motor tenga un grado de presión IP55, ya estaría dentro de la norma y estaría correcto por la norma. ¿Se puede fabricar un motor IP75 que cumpla con la normativa 841? Sí se podría fabricar, sí se podría fabricar, pero uno que ya saldría de la norma, o sea, ya saldría de la norma porque la norma te pide 55, claro, estaríamos excediendo, pero ya sería un motor para fabricación, un motor customizado, que sí estaría, o sea, sí se aplicaría, sí se podría hacer, pero ya estaríamos excediendo la norma. ¿Sí? O sea que no habría problema, porque la norma te pide solamente IP55. Si nosotros le damos un 56 o un 65, estaríamos de lo que te pide la 841. ¿Sí? Pero tengan en cuenta que 841 es solamente para NEM, ¿sí? Y ese no aplicaría. ¿Sí? Y la segunda pregunta, me repito, Eric, la segunda parte de la pregunta, disculpa. Ok, ¿cómo diferenciamos el grado de protección netamente del motor y la caja bornera? Sí, son distintas características, son distintas características. Normalmente, si ustedes quieren reconocer la diferencia que tenga un mayor grado de protección, uno en la caja de terminales normalmente se pone neopreno. Normalmente se pone, si ustedes, por ejemplo, tienen un motor IP55, a veces el IP55 solamente viene en la caja estándar y solamente sellado con silicona nada más, para un IP54 o 55, ¿sí? Pero si ustedes han pedido un motor 56 o 65, o sea, un motor con mayor grado de protección, normalmente en la caja de terminales van a encontrar empaquetaduras de neopreno, empaquetaduras de neopreno, también a la entrada de los cables, o sea, en el agujero de la carcasa, justo donde van los cables, ahí también colocan otra empaquetadora de neopreno, ¿sí? Para que los cables estén herméticamente sellados, estén correctamente sellados. ¿Qué más? En la caja de terminales ¿cómo se llama esto? Las hendiduras, todos los dobleces, todos son más anchos, son más grandes, digamos, los dobleces, las pestañas, todo lo que llaman las pestañas, digamos, entre tapa y tapa son más grandes, como para evitar, digamos, que el polvo pueda ingresar por este punto. Luego, por ejemplo, en los rodamientos, ¿sí? Donde van los rodamientos, donde van los sellos, normalmente un IP55, un IP54 vienen con sello de neopreno, vienen con sello de neopreno o esos sellos de los V-Ring o los sellos Slinger que vienen tipo de GB nada más, ¿sí? En cambio los IP56, IP65 vienen con sellos tipo laberinto, que uno protege de mucha mejor manera el tema de prevención contra polvo, contra agua, o sea, protegen de mejor manera, y otro que son más resistentes, son más durables. Por ejemplo, un sello de laberinto, nosotros podemos encontrar en la marca Inprosil que pueden ser de bronce, ese sello de bronce te puede durar 5 años o más a 5 años, porque es material de bronce, es fierro, digamos. ¿Sí? A diferencia de de los otros motores de sello de neopreno, que es el sello de Hebe. Pasa 1 año, 2 años, ese sello se cuartea, se pone duro, ya no protege de mejor manera contra el polvo, contra el agua. ¿Sí? Así que sí se puede notar diferencias, pero ya eso se puede especificar ahí en los datasheets normalmente. ¿Sí? Ok. Para adquirir un motor eléctrico, ¿qué se debe tener en consideración para que trabajen con variador de frecuencia?
Ya, normalmente para variar de frecuencia 1 es el rango de velocidad. ¿Sí? Para comenzar, es muy diferente que el motor arranque con variador de frecuencia, es muy diferente que el motor arranque con variador y baje la velocidad de 2 a 1. Por ejemplo, no sé, si es de 1800, baje hasta 900 RPM. Y es muy diferente también si el motor va a arrancar con variador de frecuencia y va a trabajar en el rango de 1000 a 1. ¿Sí? O sea, prácticamente a velocidad 0 RPM, 1 RPM, también es muy diferente. ¿Sí? Así que habría que tener en cuenta, uno, el rango de velocidad. O sea, hasta qué velocidad mínima va a bajar con el variador de frecuencia mínima, o en algunos casos, algunas aplicaciones, cuál es la velocidad máxima. O sea, no sé, hasta a partir de 1800, de repente la aplicación, una bomba, una faja, requiere que el motor vaya por encima de la velocidad, también habría que tener mapeado eso. ¿Cuál es la velocidad máxima? ¿Sí? Tanto mínima como máxima. Ese es uno. ¿Sí? Otro, digamos, el tema de las protecciones del motor. Normalmente, si el motor va a trabajar con variador de frecuencia, se recomienda que ustedes coloquen en el motor un rodamiento aislado. Un rodamiento aislado que normalmente se coloca en la parte posterior. Normalmente se coloca en la parte posterior. Como es un rodamiento un poco más especial, que de repente no necesariamente va a soportar toda la carga, se coloca en la parte del ventilador, en la parte posterior. Y ese ventilador, ese rodamiento lo que va a evitar son las corrientes parásitas. Las corrientes parásitas que circulan debido al variador de frecuencia. ¿Sí? Eso es lo que protege el motor contra estas corrientes parásitas y, bueno, y para que tenga un mayor tiempo de vida útil el motor. ¿Sí? ¿Qué más? En algunos casos vienen con blower, por ejemplo, con ventilación forzada también para evitar, si el motor va a trabajar a menor rango de velocidad, y el blower te ayuda para tener una mejor ventilación en este caso. Ya si son, por ejemplo, motores más grandes, llámese mayores a 500 volts, 600 volts, ya se recomienda colocar al motor un bobinado especial, un bobinado especial que te soporta una mayor corrientes picos. ¿Sí? Voltajes picos. Normalmente los motores estándar tienen voltajes pico de 1.2 o 1.4 kilovoltios. En cambio, los motores para variador de frecuencia se pueden recomendar que sean voltajes picos que puedan soportar hasta 1.8 o de repente voltajes picos de 2.0 kilovoltios. ¿Sí? Eso también se puede recomendar para aplicaciones con variador de frecuencia. Pero sí, hay una infinidad, también depende de la potencia. Si son motores más grandes, por ejemplo, media tensión o motor mayor de 500 HP, y hay distintos, no sé, escobilla en el atrevimiento del eje, o de repente el eje del motor que sea endurecido, o sea, distintas consideraciones que podríamos tener para aplicar con valedor. ¿Sí? Ok, a ver, siguiente pregunta. ¿Se puede incrementar la velocidad nominal de un motor NEMA o IS? ¿Hasta cuánto por ciento? ¿Y qué motor sería más conveniente, NEMA o IS? Sí, eso es variable, eso es variable. Normalmente los motores como estándar, bueno, también como estándar también podemos encontrar los distintos tipos. Podemos aumentar la velocidad, hablemos el caso de 1800. Podemos llevar hasta 2000 RPM o hasta 2500 RPM, pero eso es variable. O sea, eso lo podemos tener tanto en NEMA y tanto en IS, podemos tener esas características. Y también depende del tipo del motor. Por ejemplo, un motor estándar de 1800, podríamos llevarlo hasta 2000 RPM en algunos casos, o de repente otro motor estándar podríamos llegar hasta 2500. Pero, por ejemplo, si hablamos de un motor inverter duty, que solamente trabaja con variador de frecuencia, esos motores de 1800 pueden llegar hasta 3000, 3500, hasta 4000 RPM de velocidades máximas. ¿Sí? Así que ahí habría que tener en cuenta el tipo de motor y principalmente la aplicación. O sea, principalmente tu aplicación, sincerar exactamente cuál va a ser la velocidad máxima. Sí, porque de nada vale que tú le pongas un motor que se pueda soportar 3000, 4000 RPM si a la final tu aplicación solamente va a requerir máximo que suba hasta 2000, 2500. O sea, eso también habría que comparar. O sea, ¿cuál es tu aplicación? ¿Realmente hasta cuánto vas a subir tu velocidad máxima? Y de acuerdo a eso ya hacer la selección del motor en sí. ¿Sí? Bien. Los motores NEMA por defecto vienen con los sensores de protección, instrumentación, o de todas maneras uno tiene que solicitarlo. ¿Y con qué tipo de sello son diseñados los motores bajo esta norma? Mm, ya, hablando específicamente para NEMA, normalmente también depende del tipo de motor. Normalmente en potencias pequeñas no vienen con protecciones, no vienen con PTC, RTS, no vienen con protecciones. Y en los motores grandes, llamémosle mayores a 200, 250, vienen solamente con termistores o PTC. ¿Sí? Esa es la protección más estándar que existe, que es solamente como un switch que abre y cierra
el circuito, nada más, ¿sí? Esa es la protección más estándar, ¿sí? Pero si ya quiere algo especial, por ejemplo, RTDs embobinado, RTDs en rodamiento, o sensores de vibración, esos accesorios son para pedido, ya son customizados, que en algunos casos pues, son de modificación, en otros casos son para fabricación total, ¿sí? Pero ya son para pedidos, ¿sí? En el caso de IS, igual. En el caso de IS también, normalmente las potencias pequeñas no vienen con protecciones, pero potencias grandes ya vienen solamente con PTC. Normalmente vienen con PTC. Ya RTS o otro tipo de sensores ya son para PI, ya son un poco más especiales. Y respecto al sello, también normalmente tanto NEMA como IS vienen con los sellos estos de neopreno. Estos sellos de neopreno, los sellos de Hebe, que le dije que eran los más estándar, normalmente los motores estándar ya vienen así con esos sellos simples. Ya los motores, por ejemplo, los motores Severity Duty, los Corro Duty, por ejemplo, o los 841, en este caso, esos motores ya vienen con sellos especiales. Porque como van a trabajar, por ejemplo, en minería, van a trabajar en ambiente con pulpo y papel, papeleras, ya son sellos que requieren que tengan una mayor vida útil, ya son sellos un poco más elaborados, un poco más costosos, pero también te protegen el rodamiento de una mejor manera en el motor. ¿Sí? Ok. Siguiente pregunta, ya para terminar las últimas. Si las medidas de las tapas de rodamiento son igual de medida y la tapa lado acople es aislada, si cambio podría generar alguna falla en rodamientos. Mm, ya, o sea, si las medidas son ambas iguales, lado acople, lado no acople, y yo tengo mi rodamiento aislado en la parte delantera, se puede utilizar en cualquier punto, o sea, lo puedo utilizar en la parte posterior, lo puedo utilizar en la parte delantera, no habría problema, no habría problema. La idea acá es que utilizar el rodamiento aislado en la parte posterior es para que ese rodamiento aislado no esté afectado por toda la carga, por toda la carga. Por ejemplo, si nosotros trabajamos ese equipo, por ejemplo, en una chancadora, o en un molino, por ejemplo, chancadora o molino, ¿sí? Normalmente, y si fuera un motor grande, por ejemplo, no sé, 300, 400 HP, si lo pongo en la parte delantera, ese motor va a estar ejercido por una alta fuerza radial o de repente una alta fuerza axial, que a la final es el rodamiento delantero, específicamente el rodamiento delantero, que en este caso puede ser un rodamiento helado, lo puede malograr en un corto tiempo. Lo puede malograr en un corto tiempo y a la final es comprar un rodamiento aislado es mucho más caro, bueno, puede ser 2 veces o hasta 3 veces más caro que un rodamiento estándar, de bolas o de rodillas, puede ser mucho más caro. Y en algunos casos el tiempo de entrega también. O sea, el tiempo de entrega, el rodamiento estándar está de stock de repente y el rodamiento aislado en algunos casos de repente puede ser de importación. O sea, es por eso que se puede recomendar utilizar el rodamiento aislado en la parte posterior. En la parte posterior, como no va a soportar tanta carga, ya ese rodamiento aislado te va a durar más, va a soportar mayor, o sea, te va a durar más que todo porque no está aplicando tanta carga. Sí, pero es por eso que en la parte delantera normalmente se pone el rodamiento de rodillos estándar o un rodamiento de bolas estándar. O sea, un rodamiento que te pueda soportar toda la carga que va a soportar la aplicación en este caso. Sí, pero no, o sea, sería indiferente. O sea, tanto lo pones en la parte posterior o en la parte delantera, igual va a cumplir la misma función. Sí, pero lo ideal es por A o B falla el rodamiento, mejor es ponerlo en la parte posterior, porque igual va a ser la función va a ser la misma, va a proteger igual el motor. Ok, vamos con las dos últimas preguntas. ¿Los motores bajo norma NEMA IEEE 841 son diseñados con factor de servicio 1? No, normalmente los motores de la 841 de catálogos, la mayoría, si por no decir todos, vienen con factor de servicio 1.15. Viene con factor de servicio 1.15, pero de repente, en algunos casos, ustedes van a encontrar en la placa de datos factor de servicio 1.15 y factor de servicio 1. ¿Sí? Esa diferencia se puede ver de repente a que el motor va a trabajar con variador de frecuencia. Va a trabajar con variador de frecuencia. Normalmente cuando el motor trabaja con variador de frecuencia, a veces lo que limita al motor para sacar su factor de servicio es el mismo variador. ¿Sí? Porque en algunos casos los variadores están seteados con factor de servicio 1, como estándar, de repente 1.05. Pero ese es más que todo por la limitante que te da el variador. Es por eso que en la placa de datos del motor normalmente ponen, si el motor va a trabajar de forma directa, si el motor va a trabajar DOL de forma directa, 1.15, factor de servicio 1.15.
Pero si el motor va a trabajar, igual en la placa, si el motor va a trabajar con variador de frecuencia y con variador de frecuencia, te ponen uno. O sea, es como si te limitara, digamos, al variador. Sí, pero tranquilamente si el variador tú lo sobredimensionas lo dimensionas mejor para que pueda soportar 1.15, el motor tranquilamente te va a permitir darte ese 1.15 de sobrecarga, ¿sí? Pero por ahí algunos casos van a encontrar así, o sea, DOL 1.15 slash BFD, o sea, con variador 1, ¿sí? Pero más que por el motor, más que limitante por el motor, es más limitante por el variador de frecuencia. ¿Sí? Ok, y la última pregunta. El tiempo que pueda trabajar con el factor de servicio que indica o da el fabricante, ¿es confiable este dato? Sí, el tiempo de factor de servicio normalmente se recomienda si ustedes van a trabajar el factor de servicio, por ejemplo, una chancadora, una faja transportada, no sé, que ahí se presenta sobrecarga, se presenta una carga adicional. Y ustedes quieren utilizar el factor de servicio, lo ideal es que sea solamente intermitente, o máximo que sea por un minuto. ¿Sí? O sea, viene la sobrecarga, el motor juega con ese factor de servicio y mueve la carga y ya, y después sigue trabajando a su potencia nominal. ¿Sí? Así que lo ideal es que sea máximo por un minuto y máximo sea como una sobrecarga. ¿Sí? Lo ideal es que trabaje en ese punto. Lo ideal no es que trabaje 100%, o sea, todas las horas del día con su factor de servicio, porque al final lo que van a provocar en el motor es el debilitamiento del aislamiento. ¿Sí? Ese motor va a hacer que caliente demasiado y al final la vida útil es lo que se va a ver reducida en este caso. ¿Sí? Así que lo ideal es que 100% lo trabajen a su potencia nominal y solamente en esos casos de emergencia, de sobrecarga de emergencia nada más, ahí utilicen el factor de servicio. Sí, más que todo para que la vida útil del motor se mantenga y bueno, sea lo esperado. Perfecto, no hay más preguntas. Listo, Eric, listo. Gracias a todos también por su presencia. Igual, cualquier consulta, duda ahí nos pueden escribir. Bueno, igual estén atentos a las redes sociales para cualquier presentación adicional, bueno, del portafolio que en este caso manejamos. Y bueno, gracias por su presencia a todos.